Lo que acabamos de leer está inmerso en lo que aconteció a 120 personas que fueron al aposento a orar. Pedro está entre ellos, experimentando el bautismo del Espíritu Santo, de cómo Dios se manifestó con él para inmediatamente defender el Evangelio. Inmediatamente que fue Pedro bautizado, apareció la querella, apareció el problema, apareció el disgusto, y Pedro de inmediato tiene la autoridad para hablar del Evangelio. Y él explica lo ocurrido, pero también les deja claro que la promesa está vigente y que es para todos. Por eso quiero hablar un poquito sobre las evidencias que confirman la promesa del Señor. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de anunciar la revelación de la promesa de Dios. La iglesia que se estanca, la iglesia que se queda sin hablar del Espíritu Santo de Dios, es una iglesia semi-apagada. Es una iglesia que camina a rastras o muy a paso lento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la autoridad de la iglesia, el Espíritu Santo lo es todo para la iglesia. Por eso es que Pedro, como tuvo esa experiencia grande, de inmediato conoció la autoridad. De inmediato supo que cuando el Señor dijo, y recibiréis poder, se manifestó de inmediato. ¿Cuándo va a entrar en la defensa usted? En el momento cualquiera de su vida que corresponda, tiene cómo defender el Evangelio. Esa es la estructura del buen evangelista, es la estructura de una iglesia, es la parte medular e importante para cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros en la iglesia debemos de preocuparnos por buscar la llenura del Espíritu Santo, por buscar ser bautizados en el Espíritu Santo para poder experimentar esa autoridad. Y esa autoridad, hermanos, los demonios tiemblan. Bajo esa autoridad, hermanos, las enfermedades se van. Bajo esa autoridad de Dios, usted es otra persona. Por eso es que Pedro le recuerda a sus hermanos la Escritura. Les dice, estos no están borrachos. Lo que ha pasado con estos y esto que están experimentando es sencillamente algo especial que fue anunciado hace tiempo atrás. En pocas palabras, lo llevó a las Escrituras de unos 900 años atrás, cuando Joel escribió la promesa del Señor. Entonces, cuando habla con autoridad, note usted lo que dice. Mire, le voy a leer lo que dice el versículo, uno de los versículos. Dice Pedro, que esto sea notorio entre ustedes. ¿Sabe usted? Decirle a un pueblo, más que todo al pueblo judío, hermano, así con esa autoridad, ustedes están acusándolos que están borrachos. Ustedes los están acusando porque los oyen hablar otras lenguas. Y esta palabra que les dijo, que esto sea notorio, eso era grave. Era muy fuerte, como que yo les dijera aquí a ustedes con una autoridad o señorío, que no debería de serlo. Dice, quiero que sepan ustedes que esto es notorio y créanlo. En pocas palabras, así, Pedro machetudo, primer discurso que hay, y dice, y oigan mis palabras. Que esto sea notorio y escúchenme lo que les voy a decir. Han pasado 50 días de la resurrección del Señor y ustedes no se han dado cuenta que resucitó. Han pasado 50 días después de que Él se apareció y nosotros sí lo vimos. Cuando Pedro está diciendo esto, hermanos, esta es la importancia de la resurrección. ¿Por qué las iglesias no prosperan? ¿Por qué las iglesias no se afincan en la doctrina? Porque no han entendido o no han querido entender la resurrección de Cristo. Cuando los discípulos, amados hermanos,
se dieron cuenta que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo, se aferraron de la palabra, se mantuvieron por 50 días en obediencia a que el Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense porque de ustedes es la promesa. Esa palabra que vino, ellos se quedaron, ¿sabe por qué? Porque los efectos de la resurrección estaban con ellos. Si los efectos de la resurrección están con la iglesia, hermano, usted tiene a un Cristo vivo de poder en su corazón. Usted tiene a un Cristo que vive con usted y usted vive con Él. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es ganancia, para mí el morir es ganancia todo. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Pero aparecen los de la sorpresa, los que tienen duda, y ellos lanzan la pregunta. Y eso lo podemos ver en el versículo 12. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mira, cuando se hacen esa pregunta, hay mucho que podemos decirles. Porque de repente, amado hermano, nosotros tenemos un pequeño problema que no nos damos cuenta cuando una persona es bautizada en la iglesia. No nos damos cuenta cuando alguien quiere hablar lenguas y la interrumpimos. No nos damos cuenta porque estamos fuera del enfoque del Espíritu Santo. Pero cuando entramos en el detalle, ya nos preguntamos: ¿qué quiere decir esto? Yo les he contado que yo tenía un discípulo que ahora es pastor y fue bautizado a la par mía. Yo era el que lo discipulaba y yo no estaba bautizado. Y él tampoco. Y cuando lo bautizó el Señor a la par mía en un culto, creo que él y yo fuimos los únicos testigos de lo que ocurrió. El resto no se dio ni cuenta. Pero yo quedé sorprendido. Y yo no le dije al Señor: ¿qué quiere decir esto? Le dije: porque a mí no, si yo soy más viejo que él. Pero algo ocurrió. Y algo ocurre con la gente, hermano. Mire, son contados. Yo llevo la estadística de los bautizados en el Espíritu Santo de las iglesias filiales. Lamentablemente, en nuestras filiales, para que haya un bautizado en el Espíritu Santo, pasan meses. Yo de la iglesia Popa reporté solo 2 en el mes pasado. Hermano, me da no sé qué decirlo, pero es la realidad. Luego veo las demás estadísticas y me voy a otras estadísticas alarmado y me doy cuenta que las iglesias no tienen bautismo en el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Pero es por esto, hermano, porque los efectos de creer a la resurrección de Cristo tienen importancia. El Señor se presentó ante esa gente, 500, y les dijo: yo soy, aquí estoy, no duden de mí, tengo potestad en el cielo, en la tierra también, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Pero eso se los dijo en cuerpo resucitado y se fue frente a ellos y les dijo: no se vayan, recibirán la promesa. Ellos vieron a un Cristo resucitado e incluso ascender al cielo. Entonces, hermano, cuando tú tienes esa convicción, tú estás, si no tienes el bautismo, yo te aseguro que no va a tardar mucho en que lo recibas. Por eso Pedro se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Y el único referente que tiene para hablarles de esto es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que fue a traer la promesa al cielo y la envió. El Señor la dio a Joel 900 y tantos años antes de Cristo, pero no llegaba. Viene Jesús, se va y la envía. Él así lo dijo. Entonces el único referente para saber del bautismo del Espíritu Santo es Jesús. Cuando tú buscas al Señor te das cuenta de todo lo que Él predicó. Cuando Él dijo: el que tenga sed venga a mí y beba, se refería al Espíritu Santo. Cuando el Señor le está diciendo: yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando el Señor dice que se va y el Espíritu vendrá y nos convencerá de toda verdad, el Espíritu Santo. Cuando dice que nos va a convencer de pecado, de juicio y justicia, el Espíritu Santo. Entonces el único referente es Jesús. Pero si no ha resucitado en tu corazón, hermano, vamos a seguir siendo la iglesia que no arroja frutos, que no da nada, que no piensa ni siquiera en el bautismo del Espíritu Santo. Yo te digo, esto es más que importante.
Porque el día que nosotros empecemos a tener el deseo, pero el deseo grande, el Señor va a decir, ahora veo la iglesia, ahora entiendo que la iglesia quiera. Mira, sabe que los deseos son tremendos, ¿verdad? ¿Usted ha pensado alguna vez en una tarde de calor en un sorbete? Y cuando piensa en un sorbete es un deseo. Y si tiene dinero, se rebusca hasta que lo obtiene. ¿Por qué? Para suplir el deseo. Si la iglesia entrara en el deseo del Espíritu Santo, hermano, lo va a lograr. ¿Y cómo lo va a lograr? Congregándose, buscando en oración, buscando los programas. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? Yo quiero ver qué pasa, hermano, pero de repente no ocurre eso. Y yo les he dicho otras veces que a veces me dan ganas de decirle, levanten la mano los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo hago porque ya sé cuántas se van a levantar, lamentablemente. Y se siente uno con pena, le digo porque a mí me pasó cuando no tenía el bautismo, con pena, porque uno no la levanta. Pero esta noche lo vamos a comprender. La promesa llegó, hermano, muchos dudaron, fíjense. Quiero llevarlo, tal vez no lo pueda leer, o sí, quizás lo voy a leer, voy a tratar de encontrarme con él, porque me llama la atención un hombre que está entre los 120, Natanael. Y quiero leerlo mejor, Juan 1, 45, 46, mira. Dice el versículo 45 de Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El impacto para Natanael fue escuchar que habían hallado a aquel del cual escribió Moisés. Y la respuesta de Natanael en el versículo 46 dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno de ahí? Mire, no le voy a explicar en esta noche qué es lo que pasó, por qué tenían a Nazaret de menos. Pero este hombre dijo, no hombre, de ese pueblo no sale nada. Y cuando pensaron en eso, Natanael dijo, no, yo no les creo a ese. Y Felipe solo le dijo, ven y ve. ¿Qué es lo que pasó? ¿Rechazó a Jesús? No lo rechazó, pero se alejó de él. Se alejó de tal manera que dijo, no, de ahí no sale nada bueno, hombre, yo ¿para qué voy a ir a perder el tiempo con el que ustedes han hallado? No, pero le dijo Felipe, ven y mira. Y usted conoce que cuando llegó y se paró de lejos, Jesús lo conoció y todo lo que habló y dijo, allí veo a un judío verdadero, a alguien importante. ¿Sabe qué? Lo tomó en cuenta el Señor. Y lo mantuvo a Natanael, que posteriormente se llama Bartolomé, entre los apóstoles, y este hombre estaba entre los 120. Entonces su llamado, hermanos, aunque esté con desconfianza, cupo entre los 120. Yo te quiero decir esta noche que tú estás entre los 120 si tú quieres. Que aunque no estés creyendo que Cristo resucitó, aunque no te estés dando cuenta que Jesús es el Señor, aunque no hayas confesado con tu boca que Jesús fue levantado entre los muertos, aunque no te hayas dado cuenta de muchas cosas, Él ya te tomó en cuenta y te tiene entre los 120 para bautizarte. Si tú lo quieres. Porque en algún momento has de haber dicho, no, eso no es para mí, pero sí es para ti. Natanael cupo entre los que se estaban bautizando cuando Pedro dijo el discurso. Mira, Jesús había sido declarado hijo legítimo de Dios. Y a mí me gusta repetir esto y a veces leerlo mejor. ¿Por qué? Porque los evangelistas lo recogen de esta manera cuando Jesús se bautiza. Ese es un acontecimiento que le tiene que dar la vuelta al mundo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, lo envió el Padre, lo envió a nacer aquí, lo envió a que naciera de una mujer, lo envió a que tuviera un ministerio. Pero cuando toma el ministerio, el Señor mismo, el Papá, se encarga de bajar del cielo con el Espíritu Santo y decir, este que ven aquí es mi Hijo amado y yo en él tengo la complacencia. Lo que está diciendo, en él está
el ministerio completo. Él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo. Él es el que va a venir a darles la promesa y muchas cosas más. Entonces el aval del Padre está ahí. ¿Sabe por qué? Porque le dice que fue un varón aprobado. Cuando está diciendo esto en el libro de los Hechos, Pedro dice, este varón fue aprobado por Dios. Y cuando habla de que el varón fue aprobado por Dios, se está refiriendo a que lo presentó sobre la tierra. Acuérdese que cuando Jesús nace, vino una hueste de ángeles a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es una presentación de la criatura sobre la tierra y posteriormente su ministerio. Entonces, ¿qué importancia tiene cuando Mateo lo presenta como Emanuel? Amado hermano, cuando escuche la palabra Emanuel, no se la ande poniendo a sus hijos. Esa palabra es nombre propio y especial de Jesucristo sobre esta tierra, porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Él es el que está aquí. Él es el referente del bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo oigo Emanuel, amado hermano, me estremezco. ¿Por qué? Porque es la presentación de Dios, de su Hijo sobre esta tierra. Cuando en la profecía de Isaías dice, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, esa palabra que le dé escalofrío, hermano. Porque cuando decimos Emmanuel, dice Dios con nosotros. Y cuando usted dice Dios con nosotros, diga Dios conmigo. Jesús conmigo, Jesucristo en mí. Oiga, por eso es que ese Pablo era especial cuando decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga, qué interesante cuando la iglesia pueda decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga, interesante, hermano. Mire, Dios expresó todo su amor en Jesús y no nos queda duda. El versículo 22 de los Hechos, retórnese, dice así: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús el Nazareno. Cuando está hablando de esto, está diciendo que era un varón aprobado entre nosotros, con las maravillas y prodigios y señales. Tres cosas importantes. Cuando hablamos de las maravillas, es lo que vemos o vieron en aquel tiempo y no entendían. Por eso Nicodemo, cuando vio las maravillas, las señales y los prodigios, se fue directamente donde él, a averiguar por qué. Y solo a resumir todo su discurso en dos palabras: si tú vienes de Dios, y creo que vienes de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. Así de fácil se quedó Nicodemo chiquito. Tal vez llevaba un gran discurso, pero ahí terminó todo. ¿Por qué? Porque los prodigios ante el pueblo que hacía Jesús son, cuando vea la palabra prodigios, se llama sucesos extraordinarios. Cuando usted escucha la palabra extraordinario, siempre le va a llamar la atención que es más que otra cosa. Entonces, los sucesos extraordinarios podría decirse una resurrección. Podría decirse que por qué levantó al hijo de la viuda en Naín, que por qué levantó a Lázaro entre los muertos. Eso es un suceso extraordinario. Otro extraordinario puede ser que aquel ciego de nacimiento no tenía nada y él le restauró la red completa, todo, y pudo ver. Eso es suceso extraordinario. Entonces, hermano, Jesús cada vez que hacía un milagro, una sanidad, él buscaba al Padre y oraba. Cuando levanta a Lázaro fue a orar. En ese corto ministerio no lo quisieron, en ese corto ministerio lo rechazaron. Por eso es que Pedro está defendiendo el evangelio y le dice a este Jesús, a este que es de Nazaret, este varón aprobado de Dios entre nosotros y que le dio para hacer maravillas, prodigios y señales, que Dios le dio para que las hiciera en medio de nosotros, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, está refiriendo en algo exclusivo, que no es que Pilato haya querido, no es que el procurador quisiera, no es que Nerón quisiera, no es que Caifás quisiera, no es que el sumo sacerdote quisiera, sencillamente estaba predeterminado que Dios lo iba a entregar en un determinado momento de su vida para cumplir el ministerio de la redención del mundo, amado hermano, porque en un día iba a quitar el pecado del mundo. Por eso que Cristo resucitó, y porque Él vive, la iglesia vive, amado hermano, y usted está presente por eso. Esa es una razón clara del por qué Jesús fue entregado con el aval de Dios. Muchos dicen que pobrecito,
Lo metieron preso, lo amarraron, lo bofetearon. Está bien, nos duele, sí. Ahora que nosotros logramos amar a Cristo, aunque sea un suceso pasado, nos duele. Solo de recordarlo en esta fecha, ¿verdad? Pero el consejo de Dios ya estaba dado. Porque Dios predeterminó que su Hijo padeciera, lo dice Isaías 53, 10, 11, usted lo va a leer, y el 9, y el 8, y el 10. Está diciendo, varón experimentado en dolores. Está diciendo que con todo eso lo quiso Él dañar, hacerle doler. Pero dice para que viera linaje. Se lo estoy parafraseando, pero usted lo lee en su casa. ¿Qué es lo que pasó? Que lo sujetó a padecimiento para que viera el fruto que son ustedes y yo. Así de fácil. Por eso cuando viene la Semana Santa a mí me duele. Y acabo de pasar por las calles ahí porque soy curioso y veo unos altares morados ahí con unas flores y veo otras cosas. Y les digo, ¿y esta procesión de qué si ahora es miércoles? Es que es la de procesión del silencio del jueves porque mañana no. Pero a ustedes no les duele, a mí sí, porque yo descubrí que eso ya pasó y que por predeterminación de Dios Él entregó a su Hijo para que usted y yo fuésemos perdonados. Eso que nos quede claro, y fue una sola vez en la historia, no se entrega todos los años, es una sola vez. Lo que hacemos es conmemorar estos días, lo que ocurrió hace 2000 y tantos años, y que ahora que lo entendemos lo guardamos aquí en este corazón que palpita mal a veces, en este corazón ingrato a veces, pero aquí guardamos esta verdad. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios le levantó de entre los muertos, lo que está diciendo Hechos 2, 24, 27, te lo voy a leer. Dice Pedro en la defensa, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, dejó que su Hijo se muriera, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Jesús cumple las profecías. Y aquí la cita Pedro. Mire, Pedro, con esta autoridad que le dio el Señor, se acuerda de Joel 2:28 a la letra, se acuerda del Salmo donde está David relatando, se acuerda perfectamente de esa profecía. Se la voy a leer porque aquí está escrita en Hechos 24. Dice, Dios le levantó de los muertos, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo vio vivo. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que está diciendo? David se gozó desde antes diciendo, este cuerpecito mesiánico va a llegar a la sepultura. Y todos nosotros conocemos la historia que Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en una sábana, medio puesto el ungüento, y se lo llevó José de Arimatea, lo puso en una cueva, lo puso en una piedra, presencia de todo. En pocas palabras, fue sepultado. Pero este hombre lo está viendo resucitado, porque dice que era imposible que la muerte se adueñara de él. Allí es donde Dios le quita las llaves al imperio de la muerte, porque el tercer día Jesús sale de esa tumba, hermanos, victorioso. Y eso es lo que no podemos omitir, pensar ni creer. ¿Por qué? Porque ya está escrito, mi santo no verá corrupción. El cuerpo humano está determinado, hermano, que después de las 24 horas comienza a descomponerse, y por eso nos entierran cuando nos morimos. Pero el Señor no sufrió ninguna corrupción en su cuerpo, porque su cuerpo era santo y Dios lo levantó con poder de entre los muertos, y por eso vive y reina por los siglos de los siglos. Mi santo no verá corrupción, dijo David, no verá corrupción, y no lo vio. Ese es el Cristo que nosotros adoramos, es el Cristo que vemos, y en la secuencia que le voy a dar, primero Dios, cuando se le aparece a los discípulos, hermano. No corresponde hacerlo ahora. Pero mire cómo Pedro, con la autoridad del Espíritu Santo, todo lo que puede decir del Señor ahora.
Dice el versículo 36. Dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Deténgase un poquito a pensar en esto. ¿Por qué? Para poder decirle a aquel pueblo que Dios le había hecho Señor y Cristo, hay mucho que decir. No alcanzo a decirlo todo. Pero Señor era una palabra muy reconocida para en aquel tiempo. Todos los que eran menos que Señor eran esclavos. Por eso es que Pablo, cuando cae y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret al que persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mire qué interesante, hermano. Un día le voy a hablar de los uperetes, que muchos de ustedes son uperetes, para que podamos entender que cuando servimos al Señor y Cristo que Dios hizo sobre la tierra. Que aunque no lo quisieron y lo despreciaron y lo dejaron allí morir, dije ya que estaba predeterminado, pero Dios lo levantó de los muertos y le hizo Señor y Cristo. Y mire lo que dice el versículo 37. Al oír esto, estoy hablando de los que preguntaron: ¿qué haremos? Estoy hablando de los que dijeron: ¿qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Y ahora dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Me llama la atención por qué le dijeron varones hermanos. Mira, es fácil de entenderlo. De los 500 que iban a ir a Jerusalén, muchos no fueron. Como este día todas estas sillas vacías decidieron no venir. Siempre está lleno, ¿verdad? Estas sillas blancas ponen, pero hoy decidieron no venir. Y si decidieron no venir es cuestión de ellos. Y si esta noche todos fueran bautizados en el Espíritu Santo, van a preguntar: ¿y nosotros qué haremos? Eso pasó aquí. Porque 120 se fueron y quedaron ahí, los 500 no, están fuera. Pero ahora que ven todo esto y van descubriendo lo que Pedro está predicando, dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dice una cosa bien sencilla. Y yo te la digo esta noche porque está escrita: arrepiéntanse. Oiga, pero con esa medicina me curo. Arrepiéntase. Pero ¿y no hay otro medicamento? Arrepiéntase. Pero fíjate, arrepiéntase. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, y no hay perdón de pecados, no hay espacio para la llenura del Espíritu Santo. Si no hay arrepentimiento, no hay paz en tu corazón y no puedes concebir al Cristo de poder. Si no hay arrepentimiento, tú eres una persona diferente y vas a estar luchando contigo mismo y quizás contra otro con relación a la doctrina. Pero cuando tienes la autoridad y el poder de Dios, hermano, vas a ser un Pedro predicando la palabra. Y vas a estar hablando de la verdad de Cristo y el Señor va a llenar tu boca y te va a hablar, hermano. Mira, la cosa más linda, que Dios te ponga palabra. Por eso yo me he gozado estos 2 domingos que me he ido con los evangelistas, porque estos varones allá andan hablando y casi que andan predicando, hermano. Yo anduve con ellos allá en esa colonia. ¿Cómo se llama, Neto? Miramundo. Que es peligroso. No, yo no voy por eso, yo voy por llevarles la palabra y encontramos victoria. Los que fuimos, hermana Esmeralda, no sé quiénes andaban por ahí, hermana Reina, no me dejan mentir. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Porque la promesa descendió del cielo. Versículo 39 dice: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Te lo voy a explicar así rapidito, mira. Cuando le dice esto, para los hijos, es la nueva generación. Si tú como evangélico fuiste bautizado en el Espíritu Santo, tu hijo, tu hija va a ser bautizada.
No lo pierdas de vista porque así será. Porque dice que es para tus hijos, para los que están lejos. Hermanos, para los que están lejos son los que nos llenaron estas sillas esta noche. Para los que están lejos son los que se han retirado del Evangelio. Para los que están lejos son los que todavía no han salido de la ignorancia. Para los que están lejos son los que todavía no claudican de dos pensamientos. Para los que están lejos son los idólatras. Para los que están lejos son los que andan en pecado, los bolitos. Para los que están lejos son los que no quieren nada con el Señor, pero están llamados por el Señor, porque van a venir por la palabra de ustedes. Porque para ellos es también. Y dice los que el Señor llamare, y muchos confunden esta parte, los que el Señor llamare son esos que te acabo de hablar. Pero Pedro les dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don. Por los muchos que no saben el don es el bautismo del Espíritu Santo. Exclusivamente, el don es el bautismo del Espíritu Santo. Y los dones son los derivados. El don de poder, el don de hablar, de hacer, son poderes derivados del Espíritu Santo. Y ahí vienen los ministerios, los dones ministeriales. Pero todo llega por el don. Y el don es exclusivo, el bautismo del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Porque lo dijo Pedro, es para ustedes. Pero Pedro lo llevó también a la palabra salvación, y en ese momento dice que muchos fueron salvos. Se reunieron más de 3,000 para la iglesia primitiva, donde militaron por mucho tiempo. Pero también me llama la atención que dice el versículo 42. Voy a leer el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted toma en cuenta esta lista de esa comunión, se va a dar cuenta que si tenemos a un Cristo verdaderamente resucitado en nuestras vidas, vamos a poder estar como ellos, perseverando en la doctrina, comiendo juntos, y no solo eso, gozosos en la palabra. Incline su rostro conmigo. Padre bueno, Pedro fue un hombre muy lindo. Al final de la historia, Señor, muy valiente. Y nos dejó dicho esta palabra para que la recordemos juntos. Para mí, Señor, es una noche especial en la que te pido que pongas en predisposición a este pueblo, Señor. Porque aquel que no ha concebido que tú fuiste levantado entre los muertos una sola vez en resurrección para estar en el cielo, intercediendo incluso todavía por nosotros, eres el mismo que dijo, y yo os enviaré la promesa. Y la promesa está vigente. Y yo te ruego, Señor, que pongas en este pueblo el deseo grande de ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. Que los que ya fueron bautizados, Señor, sean llenos de tu poder. Que los que aún no reciben, Señor, el don del Espíritu Santo, ahora sean bautizados. Que tú desciendas, Señor, y mires ese deseo. Que tú desciendas, Señor, y toques su corazón y su mente. Que tú desciendas, Señor, y encuentres arrepentimiento. Que tú desciendas, Señor, y mandes el fuego sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, ahora mismo, Padre, tócalos.
Si tú tienes bautismo del Espíritu Santo, suelta tu lengua, comienza a orar por el que tienes a tu lado, comienza a hablar por tu ser querido, por tus hijos, por los que están lejos, por los que tienes allá en la familia, en Estados Unidos o donde sea. Ahora mismo proclama esta palabra y dile: Señor, bautízalo en el nombre del Padre. Ahora mismo desciende, Espíritu Santo, y ministra a tu pueblo. Toca, 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 toca. Oh Dios mío, que cada corazón dispuesto, ahora, Señor, desciende esas lenguas que tú enviaste esa vez, Padre, repartidas como fuego. Ahora, Padre, sobre cada mente, sobre cada corazón, derrama de tu poder, mi Dios amado. Oh, hay Pentecostés para todos los días, para todo aquel que lo desea. Hay Pentecostés para ti que estás en la televisión. Hay Pentecostés para ti que nos miras en otros confines del mundo. Hay Pentecostés para la iglesia. Hay poder en el Señor, hay resurrección, y los efectos de la resurrección de Cristo que se vean manifestados en el poder del Espíritu Santo. Ahora, 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 toca, 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 Señor. Ministra sobre cada uno. Oh, ponga su mano en el que tiene a su lado y dígale: en el nombre de Jesús te bendigo. Toca, 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 Señor. Unge, unge, ahora, Señor, unge, Señor, con aceite. Oh, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama poder sobre cada mente. Derrama poder sobre cada corazón. Derrámate, Señor, ahora, 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 ahora. Ahora, Señor, ministra, por favor, mi Jesús. Emmanuel con nosotros aquí. Emmanuel contigo ahora. Tú dile: Emmanuel, Dios conmigo. Emmanuel, Dios con la iglesia. Emmanuel, Dios con nosotros aquí. Bautiza, Señor. Bautiza a tu pueblo, mi Dios amado. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, pero muchas gracias, porque esta administración es tuya, Señor. Tú lo prometiste, mi Dios amado. A mí me mandaste a hablar sobre esto. A Pedro lo mandaste a hablar sobre esto. Y Pedro dijo: arrepiéntanse y recibirán el don. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios, gracias.